Muy bien. Ahora sí, siendo ya la hora necesaria para empezar la clase, nuevamente buenos días con todos alumnos. Como observan, vamos a desarrollar el día de hoy el tema relativo a Grecia 2 y a Roma 1. Vamos a ver estos temas, que es en cierto modo la continuación de la clase pasada. ¿Me dicen que no se ve la pantalla? Ahora se ve la pantalla, ¿me confirman, por favor? No se ve. Es raro, estoy compartiendo aquí la pantalla. A ver, vamos a dejar de compartir otra vez. Bueno, el resto de los alumnos sí ve, señorita Carla, debe ser un problema en tu máquina, en tu dispositivo, porque el resto lo están viendo. Y estoy compartiendo aquí pantalla. Bien, vamos a ver entonces el tema de Grecia 2 y Roma 1. Vamos a empezar la clase del día de hoy hablando de las guerras del Peloponeso. ¿En qué consistió estas guerras? ¿En qué consistieron estas guerras? Vimos nosotros en la clase pasada, hablamos sobre las guerras médicas. Las guerras médicas en la cual se enfrentaron los griegos contra los persas. ¿Ok? Guerra que terminaron ganando los griegos y se inicia luego como consecuencia de estas guerras la época de la preponderancia ateniense. Esta época de la preponderancia ateniense coincide con el gobierno de un personaje llamado Pericles, que era el jefe del Partido Democrático. Entonces, por eso se habla del siglo de Pericles, es decir, la época que Pericles dirigió la política de Atenas, que son aproximadamente unos 31 años. Luego de esta época, entonces recordemos que Pericles realizó una serie de obras públicas para engrandecer Atenas, para también embellecer la ciudad. Hay que aclarar que todas estas obras que hizo Pericles las hizo con los fondos del, con el dinero de la Liga de Delos. Recordaremos que Atenas fundó una liga, una confederación, una alianza de ciudades
al final de las guerras médicas, llamada la Liga o Confederación de Delos. Eran todas las ciudades que integraban esta liga, tenían que pagar impuestos a Atenas, porque Atenas las iba a proteger de los persas. Con estos impuestos, Atenas debía construir barcos, para defender a sus ciudades coaligadas de los ataques persas. Y efectivamente, ¿no? Pericles va a fortalecer la flota naval ateniense. Pero también, además de ello, Pericles va a hacer otras obras públicas, como por ejemplo, fundó las cleruquías, que eran las colonias para atenienses pobres, pagó un sueldo a los asistentes a las asambleas y a los jueces, reconstruyó la ciudad de Atenas, que había sido destruida durante las guerras médicas. Recuerden ustedes, vinculados a su gobierno están los templos del Partenón, el Erecteón, el templo de Niké, todos estos templos construidos en la parte más alta de Atenas, en un monte llamado el Monte Acrópolis. Entonces, todas estas obras las hizo Pericles con los fondos de la Liga de Delos. Entonces, es natural pensar que las ciudades que integraban la Liga de Delos, ¿ok? Las ciudades que integraban la Liga de Delos no se van a sentir satisfechas con estas obras, ¿no? Porque estas ciudades van a decir, en otras palabras, eh, nosotros estamos pagando un impuesto para que Atenas construya barcos y así nos defienda de los persas, no para que Atenas haga obras en beneficio propio. Pues muchas ciudades molestas, disconformes con Atenas, van a quedar molestas, disconformes con Atenas. ¿Y qué va a pasar, no? Muchas de estas ciudades abandonan esta alianza de ciudades, esta liga, esta confederación de Delos, y se pasan a la confederación de ciudades que tenía Esparta, que es la confederación o liga del Peloponeso. Como están observando en el mapa de la diapositiva que estoy mostrando. Acá vemos Grecia. Las zonas que están de rojo son las ciudades que integraban la Liga de Delos, liderada por Atenas. En otras palabras, la zona de rojo están, ¿qué cosa? Todas las ciudades aliadas de Atenas. Y lo que está de verde son todas las ciudades aliadas de Esparta. Hasta aquí, ¿está claro, chicos? ¿Hasta aquí está claro? Muy bien. Pasemos nuevamente a las diapositivas entonces. Pronto, los odios, las rivalidades entre Esparta, entre Atenas, se van a ir agudizando. Recordaremos, veamos, ¿quién me puede decir? Pueden activar su audio si desean. El, el poderío de Esparta, ¿en qué se basó? ¿Y en qué se basó el poderío de Atenas, por otro lado? ¿Qué era lo mejor que tenía Esparta? ¿Qué era lo mejor que tenía Atenas? En el aspecto militar.
Vamos a ver. Ajá. Bianca dice la formación militar. Exacto, ¿no? Esparta poseía al mejor ejército de Grecia. Muy bien. Pero Atenas, ¿qué poseía? Atenas poseía la mejor marina de Grecia. Entonces, Esparta tenía el mejor ejército, ¿no es cierto? Atenas tenía la mejor marina, la mejor flota naval. Entonces, podemos concluir de que Esparta controlaba las rutas terrestres porque tenía el mejor ejército, pero Atenas dominaba las rutas marítimas porque tenía la mejor marina. Muy bien. Hasta aquí está claro entonces. Pueden activar su audio. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ya vemos que en esta guerra del Peloponeso, cómo estas dos ciudades midieron sus fuerzas, ¿no? Entonces, definitivamente a Esparta le convenía pelear en tierra porque tenía el mejor ejército. Y entonces Esparta siempre trataba de llevar la guerra a los terrenos que le convenía, es decir, a la tierra. Y ahí Esparta ganaba. Atena, por su parte, trataba de llevar la guerra al mar. ¿Por qué? Porque ahí tenía la superioridad Atenas, tenía la mejor marina. Entonces, pero antes de continuar en plan así, ¿cuál fue la causa fundamental de las guerras del Peloponeso? La causa fundamental va a ser el control político, comercial, el control económico en el mundo griego. ¿Cuál de las dos? Polis, Atenas o Esparta, domina, controla el mundo griego. Entonces vemos por un lado en el mapa las ciudades aliadas de Esparta, que están de verde, que integraban la Liga del Peloponeso, y de rojo las ciudades aliadas de Atenas, integrantes de la Liga de Delos. Las etapas. En la primera etapa de la guerra se le llama la Guerra de los 10 años. Hubieron ataques de las ciudades integrantes de ambas ligas. Como les dije, a veces ganaba Atenas, a veces ganaba Esparta. Cuando la lucha era en la tierra, ganaba Esparta. Cuando la lucha era en el mar, ganaba Atenas. En cierta ocasión, cuando los espartanos invadieron la península del Ática, donde se encuentra Atenas, entonces toda la población de Atenas se refugia en los muros de la ciudad. Los espartanos se dedicaban a destruir todo el valle circundante, todo el valle que rodea Atenas. Pero, ¿qué pasó lamentablemente? Lamentablemente, en Atenas, como había tanta gente allí, colapsaron los servicios de agua y en Atenas se desata una peste, una epidemia, que mató a un tercio de la población de Atenas. Inclusive, el propio Pericles murió de peste. Los espartanos, al ver que la ciudad que ellos estaban rodeando se desató la peste, las tropas espartanas que decidieron irse. Luego que muere Pericles, lo reemplaza Nicias. Nicias continuó la lucha y después de 10 años de enfrentamientos, firma con Esparta la paz de Nicias, en la cual Atenas se comprometió a devolver todo lo conquistado
y Esparta también devolvió a Atenas lo conquistado. O sea, 10 años peleando para que todo quede empatado. Esa es la famosa guerra de los 10 años que termina con la paz de Nicias. Poco después, poco después, en Atenas apareció un político llamado Alcibiades. Alcibiades convenció al gobierno de Atenas que le autorizara organizar una expedición a la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia. Siracusa, rival de Atenas en el comercio marítimo. Siracusa, Alcibiades prepara la expedición, se va a la isla de Sicilia, donde queda Siracusa, y fracasa en esta expedición. Es aquí que a Alcibiades le salieron una serie de denuncias. ¿En qué consisten estas denuncias? Antes de partir a Sicilia, a Siracusa, Alcibiades había organizado una tremenda fiesta en la cual se cometieron una serie de excesos. Estos excesos, ¿en qué concluyeron? Que fueron destruidas las estatuas de los dioses. Alcibiades en la fiesta dijo de que no necesitaba el apoyo de los dioses para triunfar y comenzó a destruir estatuas. No, bueno, es lo que se dijo, ¿no? Que él dijo que no necesitaba de los dioses, pero al día siguiente que terminó la fiesta, aparecieron varias estatuas destruidas, ¿no? Entonces se le acusó a Alcibiades, tú eres el culpable. Sin embargo, como ya había iniciado la guerra contra Siracusa, le dijeron, bueno, después que termine la guerra, se le va a acusar. Que no era prudente acusar a Alcibiades en ese momento. Pero como cuando va a Siracusa y fracasa en Siracusa, fracasó en Siracusa, entonces es ahí donde aparecieron nuevamente sus denuncias, que tenía que regresar a Atenas para que atienda esa denuncia. Esa denuncia religiosa que se le estaba, del cual se le estaba acusando. Alcibiades no regresó a Atenas, se pasó al bando espartano y comenzó a decir a Esparta los puntos débiles que tenía la ciudad de Atenas por donde debía atacar. Un problema hubo. En la etapa final de la guerra del Peloponeso, Esparta triunfa sobre Atenas en el combate naval, en la batalla de Egos Potamos. Triunfa Esparta, pierde Atenas. Como consecuencia, al ganar Esparta, Atenas pierde. Entonces Atenas entrega a Esparta toda su flota naval. Entonces Atenas perdió poderío al final, porque entregó a Esparta su flota naval. Como dice ahí, Atenas se convirtió en estado vasallo de Esparta. Entonces viene la época de la hegemonía espartana en el mundo griego. Esparta del Peloponeso, donde habían antes gobiernos. Esparta funda la Liga de Delos, donde antes habían gobiernos democráticos. Esparta funda gobiernos de carácter aristocrático, como por ejemplo en la propia Atenas, Esparta instauró el gobierno de los 30 tiranos. Si bien es cierto, Esparta ganó esa guerra, pero esa guerra a Esparta la debilitó, la dejó exhausta, la dejó muy débil. Entonces, ¿qué va a pasar? Surge una nueva poli griega que aprovecha el debilitamiento de Esparta
y funda su liga, la Liga de Beocia. Me estoy refiriendo a Tebas. Tebas, a su vez, derrotó a Esparta en las batallas de Leuctra y Mantinea. Entonces, como observarán, ¿no? En las guerras del Peloponeso, Esparta contra Atenas. Pierde Atenas, pero Esparta quedó debilitada. Aparece una nueva poli, Tebas, que la Tebas fue la que venció a su vez a Esparta. ¿Hasta aquí está claro, chicos? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces continuamos. A ver, para pasar al siguiente punto, pregunto al aula, ¿han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, han escuchado la frase a río revuelto, ganancia de pescadores? Te voy a explicar esto con una frase, lo que viene después. ¿Han escuchado o no? O si no han escuchado, entonces, ¿qué creen ustedes que significa esta frase? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿No han escuchado esta frase? A río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, esta frase significa pues de que siempre cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una pelea, cuando hay un problema entre dos o más partes, una tercera persona, una tercera parte es la que sale ganando. Dos se pelean, entonces una tercera persona sale ganando. ¿Por qué digo esto? Debido a que los griegos se estaban enfrentando, estaban en guerras, los griegos estaban en guerras, ¿no? Estas guerras terminaron debilitando a los griegos. Primero Atenas, luego Esparta, luego aparece Tebas. Entonces, entre ellos se peleaban. Entonces va a haber un tercer país que aprovecha el debilitamiento de Grecia, las discordias que había en Grecia, las divisiones que habían en Grecia, y un tercer país aprovecha que los griegos están divididos y los conquista. ¿A qué reino me estoy refiriendo? Macedonia. Macedonia. Como estamos viendo ahí en el mapa, Macedonia es un reino ubicado en el norte o al norte de Grecia, Macedonia, también en la península de los Balcanes. Entonces, Macedonia, aprovechando que los griegos estaban en pleitos, divididos, resentidos, en guerras civiles, los macedónicos conquistan a los griegos. ¿Qué reyes van a realizar esto? Dos reyes macedónicos, padre e hijo. Filipo II y su más famoso hijo aún, Alejandro Magno. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Profesor, disculpe, le mandé un mensaje por el chat. A ver. Ya. Un momento. ¿Cómo se llama? López Carhuavilca. Un momento, chicos, un momento. Vamos a ver. Manuel, ¿me escuchas? Dígame, profesor. Ya me sale de que este alumno ya sale, ya aparece, ya está en la lista, pero igual le mando. Voy a comunicarme con la señorita a ver si está en clase. Ya, porque me sale que ya está en el equipo ya. Ya. Entonces dice acá, dos reyes, padre e hijo, se van a dedicar a la conquista de Grecia, y más aún el hijo, ¿no? Filipo II y Alejandro Magno, ¿ok? Felipe II y Alejandro Magno. ¿Hasta aquí está claro? Antes de pasar a detallar los acontecimientos. Muy bien, entonces continuamos. Entonces dijimos, aprovechando la discordia entre las polis griegas, Macedonia va a conquistar a Grecia, gracias a dos reyes, padre e hijo, Filipo II y su más famoso hijo aún, Alejandro Magno. Filipo organiza un poderoso ejército llamado las Falanges. Las Falanges. Este ejército consistía en unir soldados a pie, infantería y soldados a caballo. Las Falanges. Con este poderoso ejército, Filipo conquista pueblos de la región como a los ilirios, a los peonios y a los tracios. Con este poderoso ejército que él funda, Filipo vence a tebanos y a atenienses en la batalla de Queronea. Luego Filipo organiza una nueva liga, la Liga de Corinto. Entonces ahí se reúne a todas las ciudades griegas, excepto Esparta, y les dice, Filipo a las ciudades integrantes de la Liga de Delos, les dice que él promete conservar y respetar las leyes, las costumbres, las libertades de las ciudades griegas. Se lo apoyan. Lo único que él desea, ¿qué cosa es?
unir a los griegos y macedónicos para conquistar a un enemigo común, que son los persas. Entonces, muchas ciudades griegas dijeron, si Filipo va a respetar nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras libertades, entonces hay que apoyarlo. Entonces, muchas ciudades griegas, okay, apoyaron a Filipo II en esta liga de Corinto. Sin embargo, en Atenas hubo un político que no creía en las buenas intenciones de Filipo II. Este famoso orador, uno de los más grandes oradores que tuvo Atenas, fue nada más y nada menos que Demóstenes. Demóstenes comenzó pues a lanzar una serie de discursos contra Filipo II. Demóstenes no creía en las buenas intenciones de Filipo II. Demóstenes no creía en las buenas intenciones de Filipo II. Esto Demóstenes lo expresó en un famoso discurso llamado Las Filípicas, ¿no? Contra Filipo II, precisamente el nombre de este discurso. Entonces no quería, ¿no? Filipo II es un lobo disfrazado de ovejas, no hay que creer en él. Es un peligro que Atenas se ponga bajo el liderazgo de Macedonia, decía. No hay que creer en él. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Solamente 3 alumnos respondieron. ¿Qué me dice el resto? Pueden activar su audio. Muy bien. Ok. Gracias. Un detalle, ¿eh? Un detalle. Demóstenes es considerado como uno de los más grandes oradores que tuvo Atenas. Pero ¿saben ustedes qué defecto tenía Demóstenes? Demóstenes era tartamudo. Se estarán preguntando, profe, ¿cómo un tartamudo va a ser uno de los más grandes oradores que tuvo Atenas? Increíble, ¿no? Pero Demóstenes era una persona también muy, por otro lado, que se esforzaba, que no se dejaba avasallar para nada. O sea, mucha gente, soy tartamudo, ya, entonces no voy a poder hacer nunca más, no voy a poder dar discursos. Pero él decía, ¿por qué? Él demostraba que él superó sus problemas. Él se ponía piedritas debajo de la lengua y ensayaba durante horas sus discursos, ¿no? Cuando de pronto aparecía en los lugares públicos lanzando sus discursos, la gente se sorprendía a ver cómo este señor, que era que todo el mundo lo conocía por tartamudo, daba unos tremendos discursos.
Interesante la figura de Demóstenes. Ahora, lamentablemente, por otro lado, Filipo II no pudo ver sus planes de conquistar el imperio persa, porque fue asesinado por uno de sus oficiales. Uno de estos oficiales lo asesinó porque descubrió que Filipo no lo tenía en sus planes futuros. Entonces, él de resentimiento lo asesina. Muerto Filipo II, ¿quién lo reemplazó? Estamos viendo la imagen allí. ¿Quién lo reemplazó? Su hijo, muy bien, Carla. ¿Y cómo se llamaba su hijo? Estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Alejandro Magno. Alejandro III, en realidad, ¿no? Alejandro III, más conocido en la historia como Alejandro Magno. Alejandro III, más conocido como Alejandro Magno. Cuando mataron a su padre, y lo reemplazó en el gobierno, Alejandro tenía apenas 20 años. Muy joven ascendió al poder, pero una de las personas más inteligentes, sagaces, intrépidas que conoce la historia. Por otro lado, también muy ambicioso. Vamos a dar algunos datos de Alejandro Magno, que tenemos a un jovencito Alejandro Magno. Un joven atractivo, ¿okay? Guapo, atractivo, Alejandro Magno. Y él sabía que era atractivo, era ambicioso, ¿no? Era muy vanidoso, pero también muy inteligente, muy sagaz. Veamos algunos datos biográficos, algunos apuntes biográficos sobre este famoso personaje. Los padres de Alejandro Magno, ya dijimos, el papá fue Filipo II y la madre fue una mujer llamada Olimpia. Una mujer a la cual Alejandro Magno le tenía mucha fe. Alejandro Magno creía mucho en su madre, tuvo mucha influencia de su madre. En cambio, con su padre, muchas veces se enfrentaban Alejandro Magno y su padre. ¿Por qué? Porque los dos tenían un carácter fuerte. Los dos tenían un carácter fuerte. Y como dice el refrán, dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento, no pueden brillar en un mismo cielo. A pesar de que los dos se querían, pero como los dos tenían un carácter fuerte, muchas veces se enfrentaron. Es más, ¿no? Hay una anécdota. Cuando Filipo II se separa de su esposa, ¿no? Y se vuelve a casar, eso pues a Alejandro le dolió que su madre, a quien él tanto quería, sea repudiada, ¿ok? Sea humillada por el padre. Y se dice que durante las bodas, las nuevas nupcias de Filipo II, hubo todo un escándalo, ¿no? Entre padre e hijo. Eso es una anécdota, pero de que se querían, pero los dos tenían un carácter fuerte, dominante. El maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles, para que vean ustedes que su padre, cómo quería a su hijo, ¿no? Para contratar a uno de los grandes de Grecia y tenerlos de maestro. Me estoy refiriendo a Aristóteles. Alejandro Magno decía que le debe la vida a su padre, pero
a Aristóteles le debía la forma de vivirla dignamente. Entonces, vean ustedes, ¿no? Alejandro Magno reconocía, ¿no? Le debo la vida a mi padre, por eso lo quiero. Pero mi maestro fue Aristóteles, quien me enseñó a vivir la vida dignamente. Alejandro Magno admiraba al poeta Píndaro. Cuando mataron a Filipo II, Alejandro Magno lo reemplazó. Muchas ciudades griegas, entre ellas Tebas, se sublevó. Alejandro Magno sofocó la sublevación de Tebas, mandó destruir la ciudad, pero la única casa que respetó, la única casa que no fue destruida, fue la casa donde vivía el poeta Píndaro, poeta que él admiraba. Admiraba también Alejandro Magno al filósofo Diógenes. Este filósofo Diógenes, él vivía tranquilamente en un barril, en un tonel, en un barril, porque este filósofo ya había llegado a la conclusión de que la felicidad se encuentra cuando cuando los hombres renuncian a todo lo material le es inmundo, no le importa. Entonces él vivía tranquilamente en su barril. Alejandro Magno fue a visitarlo, fue a conocerlo. Y Alejandro Magno le expresó a este filósofo Diógenes su admiración. Y Alejandro Magno le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. El filósofo lo único que le pidió, le dijo, sal de mi vista, que no, ¿por qué? Porque no permites, por tu presencia no permite que el sol entre a mi tonel. Y Alejandro tuvo que retirarse. Sorprendido, ¿no? Y admirando más a este filósofo. Bien, estos son algunos apuntes, ¿no? Biográficos, anecdóticos sobre Alejandro Magno. Sin embargo, Alejandro Magno va a llevar a cabo el proyecto de su padre, que era conquistar el imperio persa. Entonces, él lo va a llevar a cabo. Él lo va a llevar a cabo. Conquistó el imperio persa, como quería su padre. En aquel entonces, el imperio persa estaba gobernado por el emperador Darío III. Darío III. Entonces, Alejandro Magno logra vencer a Darío III, logra conquistar el imperio persa en 3 importantes batallas, con las cuales Alejandro Magno conquistó todo el imperio persa. La primera de estas batallas fue la batalla de Gránico. La batalla de Gránico fue la primera de estas batallas. Vamos a ver, Adelit dice, le tenía más respeto a Aristóteles, por supuesto, por supuesto. Era su maestro. Entonces, Alejandro Magno conquista el imperio persa, vence a Darío III en 3 importantes batallas. Con estas batallas, Alejandro Magno va a ir conquistando poco a poco los territorios que integraban el imperio persa. Con la batalla de Gránico, Alejandro Magno conquista el Asia Menor. Se apodera tras esta batalla del Asia Menor. Al llegar acá hay una anécdota que están viendo en la imagen. Al llegar al Asia Menor, Alejandro Magno se enteró de una leyenda, que había una lanza atada, ¿okay?, a un carro. Era un famoso atado a un carro mediante un nudo muy complicado de desatar. Es el famoso nudo del rey Gordión, o simplemente nudo gordiano.
Entonces le dijeron a Alejandro Magno, la leyenda dice que aquella persona que logre desatar este nudo, está amarrado acá a este carro, esta lanza, será el conquistador de todo el Asia. Entonces Alejandro Magno vio el nudo, que efectivamente era difícil, por no decir imposible de desatarlo. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Sacó su espada y de un solo corte logró desatar el nudo. Y se convirtió en el conquistador del Asia. Esa anécdota, el famoso, ¿no es cierto?, nudo gordiano. Luego, Alejandro Magno se enfrentó a Darío III en la famosa batalla de Iso. Esta batalla fue una de las batallas muy interesantes. Hay una anécdota aquí en la batalla de Iso. Una anécdota en la batalla de Iso. Explico para que entiendan. Antiguamente, los reyes, ¿ok? Los reyes a las campañas militares llevaban a toda su familia. No es que la familia vaya a pelear, ¿no? La familia estaba en un lugar, diríamos, alejado, a una distancia prudente, ¿no?, de la batalla. Ahora, ¿por qué llevaba a la familia, no? Para evitar que la familia sea quizás asesinada, aprovechando que el rey o emperador estuviera en una batalla, ¿no? Entonces los reyes aseguraban y llevaban a toda su familia. Bueno, pues, cuento esto por esta razón. En la batalla de Iso, Alejandro Magno cayó sorpresivamente sobre el campamento militar de Darío III. Y Darío III, con la justa, subió a su carro, no a su carruaje, y huyó. Estaba a punto de ser atrapado por el mismísimo Alejandro Magno. Si observan en la imagen que está al costado donde dice Batalla de Iso, vemos a dos personajes. Vemos aquí a Darío III, el emperador, encima de su carruaje, de su carro, y vemos a Alejandro Magno a punto de atraparlo. Esta es una pintura que se encontró en las ruinas de la ciudad romana de Pompeya, ¿no?, que representa, que recrea la batalla de Iso. Entonces, Darío cogió su carruaje y huyó con las justas. Y Alejandro tras de él. ¿Cuál es lo interesante, no? Que Darío, al estar huyendo, recordó que en el campamento militar había dejado a toda su familia, sus esposas, porque tenía su harén, sus esposas, sus hijas y su madre. Alejandro Magno tomó prisionera, tomó como rehén a toda la familia de Darío III. Claro que le dio un buen trato, ¿eh? Pero ahora Alejandro Magno, chicos, tenía todas las de ganar. Tenía la sartén por el mango, como dice el refrán. Entonces, ¿qué hizo Alejandro Magno? Comenzó pues a negociar con Darío. ¿Okay? Entonces Darío le ofrecía dinero a Alejandro Magno. Mi familia, mis hijos, mi madre está contigo, por favor. ¿Cuánto te doy tanto? Te doy, le ofrecía dinero, tesoros. Alejandro Magno le pedía más, le pedía más, le pedía más, le pedía más. Cada vez le pedía más a Alejandro Magno. Alejandro Magno se reía, porque quería ver cómo Darío III, el rey de reyes, el emperador de Persia, estaba siendo humillado por él. Se reía Alejandro Magno. Luego Alejandro le dijo, bueno, yo no quiero
yo no quiero plata. ¿Qué le dijo? Lo que yo quiero es el trono. Dame tu trono y vas a tener a toda tu familia. Entonces dijo, no, pues el trono no está en discusión. Ah, entonces no te doy a tu familia. Entonces Alejandro Magno tuvo pues, como reina a toda la familia. Okay. Suerte, ¿qué tal golpe de suerte Alejandro Magno? Con la batalla de Iso, Alejandro Magno conquistó Siria y Egipto. En Egipto, Alejandro Magno fue recibido con mucho entusiasmo. Lo vieron como el liberador. Los egipcios dijeron, Alejandro Magno nos liberó. La leyenda nos ha dicho que el hijo del dios egipcio, del dios Amón-Ra, nos iba a liberar. Y Alejandro Magno lo liberó del dominio persa. Dijeron, Alejandro Magno, tú eres hijo del dios Amón-Ra. Alejandro Magno, por otro lado, me olvidé decirles esto, Alejandro Magno ya se creía descendiente de dioses. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, él decía que descendía de Aquiles. Y Aquiles, como todos sabemos, era hijo de una diosa. Por eso que la lectura favorita de Alejandro Magno era la Ilíada. Entonces él ya se quería, pues era muy vanidoso, él quería que descendía de dioses. Va a Egipto, ¿no? Y la gente de Egipto, los sacerdotes de Egipto, lo declararon hijo del dios Amón-Ra por haber liberado a Egipto del dominio persa. Entonces Alejandro Magno, vean ustedes, su vanidad no tuvo límites. En Egipto, Alejandro, para que vean ustedes cómo era muy vanidoso, lugar donde iba, Alejandro fundaba ciudades que llevaban su nombre. En Egipto, Alejandro Magno fundó la primera de las 17 ciudades llamadas Alejandría. Porque Alejandro Magno que quería que todo el mundo lo recuerde, que todo el mundo hable de él para siempre. ¿Hasta aquí está claro, chicos? Sí, profesor, disculpe, ¿cómo se llamaba el tartamudo que daba Demóstenes. Demóstenes? Ya, gracias, profesor. Ahora, Demóstenes, si recuerdas, hace años había una serie de dibujos animados llamado Don Gato y su pandilla. Entonces habían varios gatos ahí que tenían nombre, ¿no? Se llamaba pues Panza, Benito, Cucho, y el gato tartamudo se llamaba Demóstenes, precisamente. En alusión a este personaje histórico. ¿Qué recuerdos? Dice Eduardo. Bien. Luego, lo que es de la batalla de Iso, Alejandro Magno conquistó lo que es Persia y Mesopotamia en la batalla de Arbeles o Gaugamelas. Darío III volvió pues a escapar y comenzó a huir, a huir, a huir. Alejandro Magno lo persiguió. Entonces Alejandro Magno ya se apoderó de todo el imperio persa. Darío III fue asesinado por un gobernador persa traidor que lo llamado Beso. Entonces cuando Alejandro Magno se enteró que Darío III había sido muerto por un traidor persa que lo mató, Alejandro Magno logró capturar a este asesino de Darío. Una vez que lo capturó, Alejandro lo entregó a la familia de Darío, como diciendo, familia de Darío, acá está el asesino de Darío, hagan con él lo que quieran. Imagínense lo que hicieron con él, en una cruel muerte. Luego que conquistó el imperio persa, Alejandro Magno quiso conquistar
más territorios. Y siguió conquistando. Llegó hasta los territorios actuales de Afganistán y llegó hasta la India. Llegó hasta la India. Pero al llegar a la India, ya pues chicos, habían pasado cerca de 8 años que sus soldados habían abandonado Macedonia. Entonces los soldados ya estaban mira, ya esta campaña, 8, 9 años, estamos acá peleando contigo. Ya es mucho tiempo. Ya es tiempo de regresar a casa con nuestras familias. No se viene un pleito entre los soldados con Alejandro Magno. ¿No? Le dijeron, pues, que tú qué te crees, te crees hijo de Dios, hoy ubícate, ¿qué hijo de Dios eres tú? Tú no eres ningún hijo de Dios, tú eres un ser humano como nosotros. O sea, crees en las adulaciones. Allá los sobones que te han dicho que eres hijo de Dios y tú te la creíste. Pero por favor, ubícate, todo un pleito aquí, ¿ya? Entonces Alejandro Magno, que estaba en estos pleitos, estaba ebrio, mató a uno de sus amigos que le estaba poniendo los pies sobre la tierra. Era su amigo de él, pero estaba tan ebrio, ¿ok? Entonces que Alejandro Magno después reacciona que había matado a su amigo que le había salvado la vida a Alejandro Magno en otra ocasión. Entonces Alejandro Magno vio que he matado a mi amigo, a mi pata. Entonces Alejandro Magno cogió su espada y se iba a matar. ¿No? Porque entonces tuvieron que agarrarlo a Alejandro Magno, ¿no? Se deprimió mucho Alejandro Magno por lo que hizo. Después Alejandro Magno, ¿okay? Llegó a la India, pero llegó un momento pues que había unas terribles lluvias, lo que le impedía seguir conquistando. Entonces de ahí Alejandro Magno tuvo que regresar. La capital del imperio Alejandro Magno no regresó a Macedonia, sino se quedó en Babilonia, que la consideró como la capital de su imperio. Es allí en Babilonia donde Alejandro Magno se enfermó sorpresivamente. Le dio fiebres infecciosas, parece malaria que le dio Alejandro Magno, malaria, y falleció, digamos, a los 33 años. Muy joven, vean ustedes, reemplazó a su padre a los 20 y murió a los 33. Una de sus esposas, okay, estaba embarazada cuando él murió. Entonces, el hijo de Alejandro Magno nació algunos meses después que él falleciera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Profesor, una consulta. Dime. ¿Él fue hermano de Cleopatra? Ajá. ¿Sí? No te confundas con la Cleopatra de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya que. Sí, Ya, porque me causó confusión. Eso claro, no te preguntaba. confundas con la hermana de... Su hermana también se llamaba Cleopatra. O sea, Cleopatra es como decir un nombre común en la época, ¿no es cierto? No, por ejemplo, pues se me ocurre, hay Miguel aquí, Miguel por acá, Miguel por allá, ¿no? No es un nombre común. Él y su hermana eran hijos pues, de Olimpia con Filipo. Eran dos hermanos. No es la Cleopatra egipcia. Bien. De nada. Tenemos acá el mapa de las campañas de Alejandro Magno, hasta dónde llegó, porque hasta la India, desde Macedonia hasta la India.
Entonces, cuando muere Alejandro Magno, bueno, acá vemos una imagen de una película que dieron hace unos años sobre la vida de Alejandro Magno. El actor aquí, rubio, que vemos en primer plano, interpretó a Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno, el imperio de Alejandro Magno se divide entre sus generales, la gente que había peleado con él. Lo llamó los diádocos. El reino de Egipto quedó a cargo de un señor llamado Ptolomeo Lagos. Él se queda en Egipto. Entonces, Ptolomeo, los descendientes de Ptolomeo, fundaron la última dinastía de gobernantes egipcios, los Ptolomeos. Y precisamente, hablan de Cleopatra. Hubieron 14 reyes llamados Ptolomeos en Egipto. Y Cleopatra fue la hija del penúltimo Ptolomeo. La Cleopatra que todos conocemos. La que tuvo una relación amorosa con Julio César y Marco Antonio. El reino de Siria quedó a cargo de Seleuco Nicator. Sus descendientes fueron los seleucidas. Y el reino de Macedonia a cargo de Antígono Gonotas. Sus descendientes fueron los antigónidas. Bien. Veamos, esto es interesante también, hay que señalar aquí. Alejandro Magno era macedónico, pero los soldados de Alejandro Magno eran griegos. Entonces, cuando el mismo Alejandro Magno fue educado a la usanza griega. Entonces, cuando Alejandro Magno conquista, ¿no?, el Asia Menor, Siria, Egipto, Mesopotamia, Persia, la India. Entonces, Alejandro Magno y sus soldados llevan a esos lugares los elementos culturales de la cultura griega. A su vez, la cultura, digamos, entonces esta cultura griega, ¿qué va a pasar? Se va a mezclar con elementos culturales de Oriente, de Egipto, de Mesopotamia, de Persia, de Siria, el Asia Menor. Entonces, como resultado de las conquistas de Alejandro Magno con el Oriente, se mezclaron la cultura griega con las culturas orientales. A esa mezcla se le conoce en la historia como la civilización o cultura helenística. Las grandes ciudades helenísticas, vemos ahí, fueron las ciudades de Pérgamo, Antioquía y Alejandría. Fueron las, diríamos, ciudades importantísimas, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto cultural. Entre los representantes de esta época en arquitectura tenemos la Acrópolis de Zeus de la ciudad de Pérgamo, que queda esto en el Asia Menor. En escultura tenemos la famosa Venus de la isla de Milo, la Victoria de Samotracia y el Laocoonte de Rodas, que vemos los ejemplos ahí, estas imágenes. En ciencias destaca Erastótenes, quien hizo un cálculo de la circunferencia terrestre muy cercano al real. Aristarco de Samos, que estudió dos movimientos de la Tierra, rotación y traslación, rotación alrededor de su eje, sobre su eje, y traslación alrededor del Sol. Euclides, geómetra, ¿no?, famoso, autor de obra Elementos de Geometría. Arquímedes, un famoso inventor. En filosofía, en esta época, destacan dos escuelas filosóficas, valga la redundancia, la escuela epicuria. Los epicúreos son aquellas personas que señalan de que el fin supremo del hombre debe ser buscar la felicidad.
Entonces se inclinan más a qué, digamos, a la felicidad de carácter material, a la felicidad material, el goce de la vida, el disfrute de la vida, o sea, los epicúreos. En cambio, los estoicos decían que no, ¿ok? Los estoicos decían de que la verdadera felicidad es cuando el hombre, ¿ok?, busca la virtud, cuando todo lo material le es inmune, no le importa lo material, entonces el hombre ha alcanzado otro nivel. Esa es la escuela estoica. Por ejemplo, le dije hace unos momentos de Diógenes, aquel filósofo al cual Alejandro Magno admiraba, pues, este filósofo vivía ¿en qué? En un barril, en un tonel, porque él era estoico, porque no le interesaba lo material, ¿ok? Llegó ya a ese nivel. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, Catherine Rocío dice, Cleopatra era demasiado God. Ahora, God, demasiado diosa, no entiendo, pero la imagen que todos tenemos de Cleopatra no es como se ve en las películas, por si acaso, ¿no? Ya vamos a hablar de Cleopatra la próxima semana, y estudiosos han hecho reconstrucciones del rostro de Cleopatra, ¿no? Y no era pues tan atractiva como se cree, como se ve en las películas. Exacto, ¿ok? Pero muy claro, o sea, lo que sí concuerdan todos que Cleopatra era una mujer inteligente, muy culta, hablaba varios idiomas y tenía una voz muy sensual. Tiene una voz muy sensual. Entonces, eso la hacía atractiva, ¿ok? Su inteligencia, su cultura, ¿está de acuerdo? Y la sensualidad de su voz. Claro, por su conocimiento, por su carácter. Y ella entonces me imagino que Cleopatra era una mujer interesante, ¿no es cierto? Era una mujer interesante, ¿no es cierto? Hablabas con ella, entonces su voz, su inteligencia, su cultura, uf, lo hacía inteligente. Y entonces los hombres pues caían de rodillas ante ella. O sea, no necesariamente se necesita ser bellísima para que los hombres caigan rendidos a sus pies. ¿Qué se hace falta? Inteligencia, cómo manejar la situación. Ya lo sabía muy bien. Pues bien, eso ya vamos a ver la próxima semana. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces hablemos ahora la primera parte de Roma. La primera parte de Roma. Esta es una imagen muy famosa, ¿ok? La imagen de la loba capitolina, ¿no? Porque se llama loba capitolina porque se encuentra actualmente en el Capitolio de Roma. Y ahí vemos que la loba está amamantando, ¿no?, a dos niños, que serían los recién nacidos Rómulo y Remo. La leyenda de Rómulo y Remo es la leyenda que trata de explicar, cómo se fundó la ciudad de Roma. Eh, un resumen de la leyenda, ¿no? Hubo un rey destronado que fue expulsado, de su reino por su propio hermano que lo destronó.
Entonces lo destronó. La hija de este rey destronado, una mujer llamada Rea Silvia, fue encerrada en el templo de las Vestales. Las Vestales eran sacerdotisas que debían mantenerse castas, puras, ¿no? Hasta pasados los 40 años. O sea, la encerraron a esta mujer en el templo de las Vestales para asegurarse que no tuviera descendientes. Descendientes que podían reclamar el trono del reino de Alba Longa, ¿no? Sin embargo, la leyenda dice que Rea Silvia tuvo un encuentro amoroso con el dios Marte y producto de este encuentro amoroso con el dios Marte nacieron Rómulo y Remo. Cuando el rey usurpador se entera de la existencia, ¿no?, de Rómulo y Remo, que vendrían a ser sus sobrinos nietos, los mandó matar. Pero la persona encargada de matarlos se apiada de los recién nacidos y coloca a los niños, a los recién nacidos, en una canasta y deja que el río se los lleve. El dios Marte no quería que sus hijos murieran y ordenó a una loba que sedienta, que fue a beber agua a orillas del río, que amamantara a los niños, como estamos viendo en la imagen. Los niños luego fueron rescatados por una pareja de campesinos. Años después, los niños se enteran de su verdadero origen. Se encuentran con su abuelo, el rey usurpado. Entonces estos niños llaman a su gente, a sus amigos, y destronaron al rey usurpador, colocando en el reino de Alba Longa a su abuelo, que es el rey legítimo. Su abuelo agradecido, el abuelo agradecido con sus nietos, regala a Rómulo y Remo una región donde se fundó la ciudad de Roma. Pero luego viene la rivalidad entre los dos hermanos. ¿Cuál de los dos sería el rey elegido? Se someten a una serie de pruebas, ¿ok? Y Rómulo terminó siendo el elegido por los dioses. Remo no aceptó y se enfrentó a su hermano a punto de matarlo. Entonces Rómulo tuvo que defender su vida, ¿no? Y tuvo que matar a su hermano Remo, ¿no? Porque si no, Remo iba a matar a él. Y Rómulo se va a convertir en el primer rey de Roma. Este es un resumen, ¿no?, de la leyenda de Rómulo y Remo. Que trata de explicar la fundación de la ciudad de Roma. Las etapas de la historia de Roma. Toda la historia de Roma se distingue en tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. ¿Ok? La monarquía se inicia en el año 753 hasta el año 509 a.C. La república empieza del año 509 al 29 a.C. Hay autores que le señalan hasta el 27 a.C. Pero ahí lo dejo. Y el imperio del 29 o 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Son las tres etapas de la historia de Roma. El día de hoy vamos a ver nosotros la etapa monárquica de Roma. Como lo indica su nombre. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué dicen en el chat. Uy, como Moisés. Qué manía de dejar a los bebés en el río. Buena observación, chicos, buena observación. Ahora, este tema no es nuevo, ¿no? Que dejan
a los bebés en una cesta en el río. Eso es un tema que se repite en varias leyendas de la antigüedad. No es nuevo, no es nuevo. O sea, y no es que ni alguien se haya copiado del otro, no, no. ¿Están de acuerdo? Sino en muchas leyendas antiguas se menciona eso. ¿Ok? Se menciona eso. Es una constante. Una moda, una constante, ¿no es cierto? Por si acaso. Entonces, la primera etapa de la historia de Roma es la etapa de la monarquía, que como lo indica su nombre, gobernaron los reyes o monarcas. Esta etapa es está un tanto oscurecida por las numerosas leyendas que se narran. Hubieron 7 reyes. Hubieron 7 reyes. El primer rey fue Rómulo, fundador de Roma, ¿no? Estableció el Senado romano, se encargado de hacer las leyes. El segundo rey de Roma fue Numa Pompilio. Rey sacerdote, edificó el templo del dios Jano, ¿no? El dios Jano es el dios considerado también el dios de las puertas, ¿no? O sea, Jano es un dios que tiene 2 caras, ¿no? Una cara mira adelante, una cara mira hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto, no? Que mira el pasado y mira el futuro. Jano. Entonces, el templo de Jano era un oráculo. Pero al dios Jano también se le celebraba sus fiestas cuando se inauguraba el año. La fiesta del año nuevo era en honor a Jano. Por eso que en algunos idiomas europeos, por ejemplo, January, en inglés January, significa enero, el primer mes del año, el mes de Jano, por ejemplo. Janeiro, en portugués, enero, por ejemplo. En fin, como Numa Pompilio, el sacerdote, crea la organización religiosa de Roma, de sacerdotes. Tulio Stilio le declara la guerra a Alba Longa, pueblo de la región que permite a Roma expandirse. Gana Roma y permite a Roma expandirse. Anco Marcio construyó el puerto de Ostia, el puerto de Roma. La dinastía etrusca, ahora, si estos 4 primeros reyes, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Stilio y Anco Marcio, hay muchos autores que dudan sobre su existencia. En cambio, estos reyes de la dinastía etrusca sí existieron. De eso sí hay pruebas concretas, fuentes concretas que estos reyes existieron. Tarquino Prisco, ¿ok? Llamado el Antiguo, ¿ok? O Lucio Tarquino Prisco, construyó el Foro Romano, como decir la plaza mayor de Roma, el Circo Romano, que no deben confundirlo con el Coliseo, ¿okay? El Circo Romano, la cloaca o desagüe y el templo del dios Júpiter. Servio Tulio amuralló Roma y Tarquino el Soberbio era un rey tirano, un rey que por sus actos despóticos fue destronado por el pueblo romano, los patricios. La sociedad romana, las clases sociales. Tenemos nosotros, en primer lugar, a los patricios. Los patricios. Los patricios, llamamos a decir, a la nobleza de Roma, descendientes de los fundadores de Roma. Esta gente tenía sus privilegios, tenía sus propiedades, tenía sus tierras. Originalmente, los patricios eran los únicos que tenían derechos en Roma. Eran los patricios.
Los plebeyos, dice ahí, libres pero no ciudadanos, originalmente. Explico. Los plebeyos estaban constituidos por aquellas personas que llegaron después que Roma se fundó. O sea, los fundadores de Roma, los patricios. La gente que llegó después que Roma se fundó. Entonces, los romanos decían, los patricios decían que no tenían nuestros mismos derechos, porque llegaron después. Eran libres, sí, pero no participaban en política originalmente. Luego, poco a poco, los plebeyos van a ir luchando por conquistar su igualdad. ¿No? Y lograron conquistar su igualdad frente a los patricios. Los nobilitas son aquellas personas que nacen de los matrimonios mixtos entre un patricio, ¿okay?, y una plebeya o viceversa. Los nobilitas. Los clientes, se le llaman así clientes a aquellas personas, ¿no?, adoptadas, protegidas, ¿okay?, por una familia patricia. Los protegía, los clientes. Una familia patricia era más poderosa cuando tenía mayor clientela. O sea, mayor gente protegida por ellos. Entonces era sinónimo de, digamos, de prestigio en Roma. Los libertos son los ex esclavos, esclavos que habían conseguido su libertad. Entonces hay varias formas para ser un ex esclavo, ¿no? Muchas veces, chicos, a los esclavos les daban la libertad cuando ya eran viejos y constituían una carga para su amo. Entonces, ¿qué se le daba la libertad? Otros libertos estaban constituidos por aquellas personas que pagaban por su libertad. Es decir, el dueño del esclavo compraba el esclavo y le decía, mira, a ti te necesito, supongamos, se me ocurre, a ti te necesito de 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí necesito que trabajes para mí. Lo que hagas tú entre las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, es tuyo. Puedes, ¿qué cosa? Puedes, de esa forma, trabajar en otro sitio y poco a poco vas comprando tu libertad. Entonces el esclavo juntaba su platita y le pagaba a su amo. Y el amo con esa plata que hacía compraba otro esclavo. Entonces, el liberto es un ex esclavo. Es un negocio. Claro, si yo veo que antes que dejar que el esclavo se envejezca, no, que ya no me sirva, y es una carga para mí, entonces mejor lo hago trabajar en otra parte y que compre su libertad. Entonces, antes de perder el dinero en un esclavo, entonces el esclavo compra su libertad y con ese dinero compra otro esclavo. Entonces así son los libertos. ¿Está claro hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Le dije hace unos momentos que patricios y plebeyos no tenían los mismos derechos, pero los plebeyos poco a poco van a ir luchando por conquistar la igualdad. Entre las principales, entonces, reivindicaciones plebeyas, tenemos la ley de las 12 tablas.
que fueron las primeras leyes escritas en Roma, redactadas por los decemviros. La palabra decen significa 10, viros significa, viene de viril, hombre, 10 hombres, que son 10 legisladores que redactaron las primeras leyes escritas de Roma. La ley Canuleia, por su parte, permitía, como dice ahí, el matrimonio de los patricios y plebeyos. ¿Cuál fue el resultado de esta ley? ¿Qué clase social apareció con esta ley? ¿Se acuerdan? La clase de los nobilitas. Los nobilitas. Vemos acá nobilitas, personas que nacen de los matrimonios de patricios y plebeyos. ¿Cómo se llaman ellos? Los, digamos, nobilitas. Se permite, entonces, estos matrimonios precisamente con la ley Canuleia. Ley que permitía el matrimonio entre patricios y plebeyos. El resultado de esta ley fueron los nobilitas. La ley Licinia permitía el acceso de los plebeyos al consulado. O sea, durante la República Romana, el cargo de cónsul era el máximo cargo político, porque en la República los cónsules gobernaban Roma. Entonces, con la ley Licinia se establecía que una persona de origen plebeyo podía aspirar a ocupar el cargo de cónsul. La ley Ogulnia establecía, que los plebeyos podían ocupar cualquier cargo religioso, es decir, podían ingresar a los colegios sacerdotales. La ley Hortensia establecía que los plebiscitos, es decir, las decisiones, los acuerdos de los plebeyos, tienen peso, carácter de ley. Entonces, con estas leyes que se busca la igualdad entre patricios y plebeyos. Aunque siempre hubo estas luchas, estas rivalidades, pero al menos legalmente un plebeyo podía ocupar cargos políticos, cargos religiosos, sus leyes eran consideradas. Veamos. Roma, chicos, Roma era una ciudad de Italia, ¿no? En Italia había hay innumerables pueblos que habitaban Italia, ¿no? Habían etruscos, ecuos, volcos, samnitas, galos, ¿no? Griegos, sobre todo en el sur de Italia había muchos griegos. Entonces, Roma, ¿qué va a hacer? Roma se ve obligada a enfrentarse a todos estos pueblos para formar, para unificar la península. Algunas de estas guerras fueron exitosas para Roma. Otras fueron difíciles para Roma. Y en algunas Roma perdió. Pero al cabo de un tiempo, mal que bien, los romanos lograron imponerse en toda la península. Veamos, las guerras de Roma en la conquista de Italia, ¿no? Las guerras de la antigua Roma. En la guerra contra los etruscos, vemos en el mapa la región de Etruria. Ahí vivían los etruscos. Esta guerra, Roma logra vencer a los etruscos y se apodera de la ciudad de Velles, capital de los etruscos. Entonces ahí Roma, ven ustedes, empieza a expandirse poco a poco. En la guerra contra los ecuos y volscos, los romanos logran vencer a los ecuos y volscos. Fue derrotado el traidor Coroliano, ¿no? Que peleó a favor de los ecuos y volscos. Él era romano, pero peleó a favor de los ecuos y volscos, ¿no? Él quería tomar el poder. Entonces, como no lo dejaron en Roma, se pasa al bando de los enemigos. Ahora, hay una anécdota terrible, ¿no? Se dice de que la madre de Coroliano
se acercó al campamento militar donde estaba su hijo, el traidor Coroliano. Y la madre era una mujer, dice, muy romana, muy patriota. Y le dijo a su hijo, me avergüenzas. Le dice, por tu culpa me veo obligada a agachar la cabeza. Eres una vergüenza para mí, para la familia. Deshonras el apellido de tu padre. O sea, le dijo cosas fuertes a su hijo. Eso al parecer a Coroliano pues le afectó que su madre lo tratara así. ¿Ok? Es que la madre pues con dureza, ¿no? Porque era un traidor de la patria. Esto hizo de que Coroliano dejara de pelear, ¿no es cierto?, con los ecos y volcos, o sea, o abandonó el campamento militar. Luego los ecos y volcos lo mataron por no hacer lo prometido, pero igual los ecos y volcos fueron vencidos. En la guerra contra los galos, pueblos del norte de Italia, este pueblo, liderado por un señor llamado, por su rey llamado Breno, se apoderó de la ciudad de Roma. Y esta guerra fue humillante para Roma. Roma tuvo que pagar un rescate a los galos. En la guerra contra los samnitas, los romanos fueron derrotados en la batalla de las Orcas Caudinas. Pero para suerte de los romanos, lograron vencerlos en otras batallas. De este grupo de guerras, quizá la más importante fue la guerra contra los griegos del sur de Italia, es decir, contra la Magna Grecia. Recuerden que en clases pasadas dijimos que los griegos habían colonizado a lo largo y ancho de todo el mar Mediterráneo y habían fundado colonias, dijimos. Y bueno, pues habían colonias griegas en el sur de Italia, la zona que conocía como la Magna Grecia. Ciudades como Crotona, Síbaris, Siracusa, Capua, Tarento. Entonces, estas ciudades, ¿ok?, forman la Magna Grecia. Estas ciudades se van a poner en contacto con un famoso rey, un gran militar llamado Pirro. Pirro, rey de Piro. Que al parecer, según dicen, Piro, rey de Piro, era pariente del mismísimo Alejandro Magno. Y él quería imitar a su pariente. Así como mi pariente Alejandro Magno conquistó el Oriente, yo quiero conquistar el Occidente. Entonces, las ciudades griegas del sur de Italia llaman a Pirro, rey del Epiro, para que las apoye en su lucha contra Roma. ¿Ok? Pirro, ¿ok? Pirro logra vencer a los romanos en dos batallas que aparecen allí. La batalla de Heraclea y Ausculum. La batalla de Heraclea y Ausculum. Dos batallas que Pirro gana a los romanos. Pero, ¿qué es lo que caracteriza esta batalla, chicos? ¿Qué es lo que caracteriza esta batalla? A estas dos batallas. Pirro ganaba, pero Pirro ganaba con las justas. Si las batallas se prolongaban un poquito más, el que perdía era él. Por eso que hay una frase de él. Él decía, ¿no? Si obtengo una victoria más como esta, estaré perdido. Vean ustedes lo que dijo, ¿no? Si obtengo una victoria más como estas, estaré perdido. O sea, si gano otra vez, estaré perdido. ¿Por qué? Porque ganaba con las justas. Les costó demasiado esfuerzo estos triunfos. Por eso que quedó la palabra victoria pírricas o la frase victoria pírrica. Se explica esa frase, se aplica esa frase, ¿no?, o este término, victoria pírrica, cuando se gana con las justas, cuando se gana sin convencer a nadie.
No, por ejemplo, en un partido de fútbol, hoy hemos ganado, pero mira cómo, digamos, cómo hemos ganado con las justas. ¿Ok? Hay lesionados, hay varias tarjetas amarillas, varios jugadores no van a jugar el próximo partido. Con las justas hemos ganado. Tiene una victoria pírrica. Entonces, finalmente, Pirro fue derrotado por los romanos en la batalla de Benevento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, perdón? No, profesor. Ok. Un momento. Chicos, dicto las claves. Sí, profesor. Sí, profe. Veamos, entonces. A ver, un rato. Ya en el chat, listo. Claves. Listo. 1, P. 2, C. 3, C. 4, C. 5, E. 6, A. 7, B. 8, E. 9, C. 10, C.
11, A. 12, B. 13, C. 14, B. 15, D. 16, C. 17, D. 18, C. 19, C. Y la 20, C.